Pasa a vosotros, hermanos, tomen su lugar. Primeramente quiero agradecer a Dios, sobre todo, pero a mi hermana Areli por el honor que me hace, que me ha invitado a este lugar, el honor que me hace de estar aquí. Muchas gracias, Areli. Es un tema muy importante para mí, porque es mi familia de fe de la que voy a hablar. Y no voy a pedir disculpas por llorar porque lo hago con todo mi corazón. Les quiero comentar algo que pasó hace como unos 10, 15 años. Unos 10 años pasó en mi familia. Mi hermana cumplía años. Y entonces en la fiesta resulta que nos dividió en dos grupos. En este lado estaban todos sus amigos y de este lado estaba la familia de su esposo y mi familia. Bueno, y la familia, sí, mi familia. Y entonces ella se paró en medio y dijo, esta es la familia que yo escogí y esta es la que me tocó. Y yo, la verdad, nosotros nos volteamos a ver, que ¿nos ofendemos? ¿Nos sentimos privilegiados o qué? No supimos cómo sentirnos, hermanos. Pasó el tiempo, mi hermana se divorció. El grupo de amigos que tenía eran de la escuela de su hija, eran muy católicos y su grupo era de puros matrimonios y no admitían mujeres divorciadas. Entonces, pues el grupo le dijo con permisito, ¿no? Por supuesto, la familia de su esposo pues tampoco ya figuró. Entonces ya nada más nos quedamos, pues, los que le tocó, o sea, los de su sangre, ¿no? Los que, pues, de plano ya teníamos que estar ahí porque teníamos que estar, ¿no? Y después, hermanos, hace poco, me encuentro con una amiga que les he platicado que perdió a su papá y a su hermana. Es mi vecina, la conozco desde niña porque íbamos juntas a la primaria, secundaria, prepa. Y entonces ella también se volvió cristiana. Y yo le comentando que ella se extraña de que yo venga tanto a la iglesia. Y sí, hermanos, porque no vengo a lo mejor todos los sábados, pero mínimo 1 o 2 veces a la semana estoy aquí. Y entonces resulta que le digo, es que platicando con ella y en la plática le digo, es que mis mejores amigos están en la iglesia. Y me volteé a ver como diciendo, ¿qué? Dice, no, yo no tengo ningún amigo en la iglesia. Y le digo, yo me dije, tampoco supe qué expresión hacer, me quedé callada y dije, pues yo sí. Porque es la verdad, hermanos. ¿Con quién me peleo y con quién me contento? Con ustedes. La verdad. ¿A quién recurro cuando tengo alguna necesidad? Cuando tengo una angustia, una tristeza, y cuando estoy alegre, ¿con quién voy? Discúlpenme, pero ustedes son lo primero que hay en mi mente y en mi corazón. Es por eso que yo quiero el día de hoy basar mi tema en el apóstol Juan. Y es mi evangelio favorito. Me acuerdo desde que me aprendí 7 capítulos de memoria, hermana Sarita, no me acuerdo cuántos nos tocaron, pero era la mitad del libro, 3/4 partes del libro. Fue un concurso bíblico de la femenil, que ganamos, por supuesto, Belisario ganó. Y yo me aprendí los primeros 7 capítulos, luego mi hermana Sarita los otros, y luego mi hermana Betty los otros, y mi hermana Conchita, me acuerdo, estaba de respaldo de nosotras. Desde que yo lo leí me enamoré del libro y siempre lo recomiendo, y cuando estamos hablando del evangelio a alguien que no conoce, a mí me encanta tocar el libro de Juan y me llena de verdad de mucha intensidad, de un amor intenso. Y por eso yo quiero tocar este libro el día de hoy. Pero primero quiero hablarles un poco del apóstol Juan. Se le conoce por 2 cosas importantes, porque él enfatiza mucho en el amor al prójimo y en la verdad. Y es en este equilibrio de estas 2 cosas en las que él se va transformando a lo largo de su vida. Él tuvo una vida extraordinaria y yo diría intensa, ¿no? Porque pasó de ser una persona común al profeta, al apóstol del amor, ¿no? Vivió 3 años con el Señor Jesús y la Biblia nos muestra que se equivocó varias veces. No sé si se acuerdan de los textos, pero en algún momento él le dijo al Señor Jesús, pídenos que mandemos bajar fuego del cielo, ¿no? Actuando con soberbia, ¿no? Y luego fue muy ambicioso, ¿no? En un evangelio dice que su mamá fue con sus 2 hijos y le dijo al Señor Jesús, pues quiero que ellos estén sentados, uno a tu diestra y a tu derecha y otro a la izquierda, ¿no? O algo así. Y luego
Dice, a estos los excluimos, porque echaban demonios en tu nombre. Y el Señor Jesús, ¿por qué? Pues porque no se juntan con nosotros, ¿no? Así somos luego nosotros también, ¿eh? Demuestra varias actitudes de Juan, la Biblia, de una persona común, normal, con errores, ¿eh? Pero también nos demuestra que en esos 3 años él se fue transformando en lo que todos conocemos hasta el día de hoy. Entonces, quisiera ya llegar a donde es el apóstol del amor. Vamos a ver que él menciona en muchos de sus escritos, ámense unos a otros. Pero también nos ha enseñado que el amor también va mucho de la mano con la verdad. Y es que muchos de nosotros nos apasionamos con decir la verdad y dejamos a un ladito el amor y la misericordia. Y agarramos nuestra bandera de la verdad y porque así fue, y hacemos añicos a las personas. Por tener la bandera de la verdad, destrozamos a las demás personas. Y él nos dice, no, a ver, va junto, ¿no? Vamos a unir la verdad con el amor para que realmente tengamos el mensaje correcto. A él le costó 3 años esta transformación. Nosotros llevamos toda una vida y aún nos cuesta trabajo perdonar y reconocer nuestros errores. Una vez que Juan hizo esa transformación, se volvió inseparable del Señor. Y lo plasma en su escritura en el Evangelio, dice Juan 15, del 12 al 14. Se los voy a leer para que no tome mucho tiempo, porque qué tal que me tardo y no quiero tardarme. Juan 15, del 12 al 14 dice así: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hicieren las cosas que yo os mando. Él lo vive y lo plasma en la escritura. Voy a estar evocando varios temas porque todos los temas que mi hermano Iván ha puesto son muy relacionados. Y ya hemos visto, por ejemplo, hubo una predicación de justo este verso con mi hermano Abraham, pero todos han mostrado parte de todo este tema, como que todos mis hermanos obreros han edificado mi tema y han aportado, o he tomado de todos ellos. Bueno, el apóstol entendió que estar con el Señor era lo mejor que le podía pasar, y así continuó hasta la muerte. Quiero que ustedes piensen por un momento, si ustedes ya no estuvieran, ¿a quién le encargarían a sus hijos? ¿O a su madre? Porque el Señor Jesús tenía hermanos y hermanas, y sin embargo, en la cruz le dijo a Juan, ahora ella es tu madre. Y no voy a dejar de repetirlo, pero a mí me pasó. Mi mamá antes de morir, y se los he dicho, mi mamá antes de morir me dijo, tú no me preocupas, como diciéndome, tú no te vas a quedar huérfana, me preocupan tus hermanos, porque tú tienes a tu iglesia y ellos no tienen a nadie. Y eso es real, hermanas, porque ¿cómo yo puedo ser insensible a una falta de una hermana Nide, una hermana Conchita, que siempre me abrazaron como madre, ¿no? O un hermano Daniel Orduño, que me veía y era un dulce conmigo, ¿no? Y me daba un beso y me abrazaba, ¿no? Yo no puedo ser insensible a eso porque es mi familia, ¿no? Y yo sé que les duele a sus hijos, ¿no? Pero también a mí, porque yo no estoy huérfana, yo los tengo a todos ustedes y siempre los he tenido. Y es por eso que este tema es intenso, porque estamos hablando del apóstol del amor y estamos hablando de mi familia de fe, porque esta es la familia que Dios me dio. Así que vamos a ver nuestras escrituras, primera de Juan, del 1 al 10, y quiero pedirles de favor, muchas gracias, disculpen, gracias, mi amor. Perdónenme, no me di cuenta que se me cayó mi vela. Vamos a, por favor, busquen todos en su Biblia, primera de Juan del 1 al 10, los espero, porque es un texto que a mí me impactó muchísimo. Juan es el autor del último libro de la Biblia, y sin embargo, en este escrito enfatiza mucho en el principio.
Y es como una necesidad imperante que nosotros escuchemos lo que Él tiene que decir. Así que vamos a escuchar Primera de Juan 1, vamos a empezar con los primeros 3 versos. Le voy a pedir a mi hermana Karen, si me hace favor. Lo que era desde el principio, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, mi hermana Karen. No sé si escucharon bien, pero empieza diciendo el apóstol, lo que era desde un principio. Estamos hablando, desde siempre estaba ya esto puesto. Y Él tiene esa necesidad muy grande y te dice desde la fundación del mundo. Y esto es lo que los apóstoles oímos, vimos, palpamos y sentimos, ¿no? Contemplamos, dice la palabra. En una versión dice contemplamos. Él no quiere dejar duda de que esto es real y verdadero. Porque sí, es correcto que andamos por fe y sabemos que hay cosas que van a pasar y creemos, pero Él tiene la necesidad de dejar bien claro que es real, que esto que va a decir es verdadero. Y dice, nuevamente en el 3, dice, lo que vimos y oímos, esto anunciamos. ¿Con qué propósito lo estoy anunciando? Para que también ustedes tengan comunión como nosotros la tenemos. ¿Cómo era la comunión entre los apóstoles? Quiero decirles primero que nada, ellos no llegaron solitos o porque se les dio la gana o porque vieron al Señor Jesús y lo reconocieron. En el mismo verso de Juan 15, más adelantito, en el 16 al 17, dice así, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces, aquí también dice, a ver, ustedes no llegaron solitos, yo los traje. Y los traje con un propósito, y ese propósito es para que lleven fruto. Y dice Juan, nuevamente, pero en Primera de Juan, en la parte final del verso 3, para que tengan comunión como nosotros. Entonces, ahí hay 2 propósitos muy importantes, la comunión y el fruto. ¿Cómo era la relación entre los apóstoles? ¿Cómo pudiera haber sido? Yo quiero que todos me participen, por favor, y me digan primero los nombres de los apóstoles, si es que no lo sabemos. ¿Alguien puede participar? Levante su mano. Y mis hermanas que tienen el micrófono, háganselos llegar a quien me levante la mano, por favor. ¿Alguien se sabe el nombre de los apóstoles? O cuando menos algunos. 1, 2. Vamos a incentivarlos. Y Abraham, dime un nombre de un apóstol, por favor. Natanael. Fíjense que de Natanael yo no sabía que era Bartolomé hasta que me puse a estudiar, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Otro nombre? Nada más llevamos uno. Pedro, Juan, pues ya. Andrés. ¿Con micrófono o sin micrófono? ¿Con micrófono o sin micrófono? Con micrófono, pero no sé quiénes más levantaron la mano. Acércales el micrófono, por favor. Pues Juan, Pedro, Andrés. Gracias, Josué. ¿Quién más? Simón, Judas, Jacobo. Ok, ¿quién más? Mi hermana Erne. Iscariote. Mi hermana Erne quiere participar. Mateo, Lucas. No. Ok, van a aparecer aquí en la pantalla, ¿no? Pero quiero preguntarles a los que participaron, ¿alguien sabe de la profesión Matías. de algunos? El hermano se sabe los 2. A Pedro, ver, hermano. Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Judas, Iscariote, Es Mateo, que ya Tomás, están en la Santiago, pantalla. Zebedeo, Bartolomé, Judas, Tadeo, Simón y Pero Matías. mi hermano Andrés, mi hermano Adán, por favor, dígame, mi hermano Adán, dígame, ¿sabe la profesión de alguno de ellos? Pescador, Pedro,
Mateo era cobrador de impuestos. Ajá. ¿Quién más? Santiago era, bueno, el hermano de Jesús. Ajá. Sí, a lo mejor era carpintero, ¿no? A lo mejor puede ser, puede ser. A ver, ¿alguien más sabe la profesión de alguien que no se haya nombrado? Hermana Sarita, a ver, Abraham. Mateo. Muchas gracias, mi hermano. Que era recaudador de impuestos. ¿Ok? ¿Quién más? Aquí yo encontré que Simón era celote. ¿Y saben a qué se dedicaban los celotes? A ver, Normis me va a contestar, Abraham. Ahí tiene el micrófono. Revolucionario, así como los zapatistas. Ajá, eran anárquicos. Sí, ¿no? de hecho también Pedro pertenecía a ellos y creo que Andrés, no recuerdo bien, pero ellos pertenecían a los celotes. Fíjense que, gracias Normis, fíjense que platicando con mi esposo le decía, pues Judas Iscariote ha de haber tenido algo que ver con las finanzas, porque pues era el tesorero, pero en una parte de la Biblia dice que el ladrón, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no sé por qué pusieron un ladrón de tesorero, pero la verdad no dice qué profesión tenía, ¿no? Pero bueno, fíjense bien, algunos tenían dinero, ¿no? Otros trabajaban duro, ¿no? Eran hombres de trabajo, otros eran intelectuales. El testimonio que Juan dice es muy importante. La comunión entre ellos era sumamente especial entre ellos, ¿sí? Es difícil convivir entre personas de diferentes formas de vivir, de diferente educación. Y en el verso 3, en la última parte, decía, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, que cuando convivimos entre nosotros, nos está diciendo Juan, realmente estamos conviviendo con el Padre y con Jesucristo. Es decir, que si entre nosotros está Dios y está su Hijo Jesucristo, nuestra comunión es verdadera y no es ficticia. Pero, ¿qué es lo que ellos necesitaron para tener esa comunión? Bueno, por supuesto, necesitaban gozar de la presencia de Dios entre ellos, ¿no? Pero la comunión entre la iglesia no debe de ser porque tiene pensamientos afines a mí, porque se viste como yo, porque habla igual que yo o estudió lo mismo que yo. Esa no nos da una comunión verdadera. La comunión verdadera es la presencia de Dios en nuestra vida y nada más. Porque si es otra cosa, yo puedo venir porque me siento bien, porque cantan bonito, porque me saludan. Eso no va a perdurar porque no es lo que Dios da, no es lo que Dios pide. Lo que Dios pide perdura y permanece para siempre. La iglesia de Dios existe y va a existir siempre porque es de Dios. Si no es de Dios, entonces no va a permanecer y vamos a acabar. Y yo agradezco que hasta el día de hoy estoy aquí con ustedes y me da seguridad y confianza. No porque piensen igual que yo, no porque sean igual que yo. De eso no se trata. Se trata de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, volviendo al texto, ¿cómo le hicieron ellos para gozar de la presencia de Dios y de su Hijo Jesucristo? ¿Ellos ya no se equivocaban? ¿Ellos ya eran perfectos? ¿Quiénes de ellos se equivocaron? Hubo quienes sí se equivocaron, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron? Vamos a ver los siguientes versos de la misma carta para saber 2 puntos importantes de qué es lo que necesitamos para hacerlo. Sí, dice el verso 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Es decir, dice 2 puntos importantes. No andar en tinieblas, andar en la luz y ser honestos, decir la verdad. Solamente así
podemos estar en comunión. Solamente si somos honestos y decimos la verdad, la sangre de nuestro Señor Jesús nos va a limpiar de todo pecado. Si hay, permítanme un segundo porque ya me perdí aquí. Yo les quiero invitar a que dejemos a un lado todas esas, o hagamos un análisis y seamos selectivos de todas esas enseñanzas que nos han mostrado nuestros antecesores de la fe. Y dejemos a un lado el decir que somos perfectos y que no nos equivocamos, porque nos ha hecho mucho daño eso. Pensamos que al entrar a la iglesia ya somos angelitos, ya somos purificados, somos santos, pero no quiere decir que el ser santo no te vas a equivocar nunca. Al contrario, nuestros errores son los que nos van moldeando, nuestros errores son los que nos van a ir puliendo todos nuestros defectos y nos van a ir acercando a la luz. Y en la medida en la que vayamos madurando, nos vamos a ir dando cuenta de que siempre cometemos errores y que es necesario hacerlo. Y que necesitamos del Señor Jesús forzosamente para poder ser aceptos delante de Él. Necesitamos llegar a ser verdaderos y verdaderamente ser honesto. Pero ¿qué pasa cuando yo me equivoco? Inmediatamente pasan dos cosas. Una, o me quedo calladita, no reconozco mi error, o hasta levanto la frente en alto y digo, yo no me equivoqué, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero aparentar algo que no soy. No dejamos de ser hijos de Dios si nos equivocamos. Y esa es una idea falsa, ¿no? Y si cometemos errores y decimos, no me acuerdo quién dijo, porque estaba yo muy nerviosa, pero alguien dijo que nos íbamos a equivocar aquí, pero que Dios no se equivocaba. ¿A Connie dijiste? Es que sí nos vamos a equivocar. Y si se dan cuenta los niños y los adolescentes que nos equivocamos, es porque somos seres humanos de carne y hueso. Y es necesario reconocer que solamente hay dos seres en esta vida que no se equivocan y que son los que nos llevan de la mano. Pero necesitamos empezar a reconocer nuestros errores y dejar de señalar al que los cometió, porque es peor tantito. O sea, yo no me equivoco, pero él sí, y lo hago pedacitos, ¿no? Porque señalo todos sus errores. Yo digo, ¿por qué existe eso en mí? Yo de verdad, yo lo he recapacitado y digo, me molesta que hablen mal de mí, pero no me molesta cuando yo ya estoy desmenuzando a alguien más que se ha equivocado. Y esto no tiene ningún sentido cristiano. Y yo que quiero a Dios, de verdad, siento que amo a Dios con todo mi corazón, yo pienso eso. Y me conflictúa pensar así. Me hace sentir mal, porque no tiene ningún sentido de hermandad, de amor, de todo lo que leo en la Biblia. Entonces, necesitamos ser honestos para andar en la luz y para ser limpiados de todo pecado. Y perdónenme, me alargué en el comentario, pero por favor, Natanael. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. Gracias. Así que la honestidad es algo primordial en nuestra vida, en nuestra comunidad de fe. Tenemos un ejemplo maravilloso que es el apóstol Pedro. Él lo traicionó 3 veces seguiditas, porque sí, cuando cometemos errores casi siempre es uno tras otro, ¿no? Él lo traiciona horriblemente. Y cuando el Señor se le presenta a Pedro después de haber resucitado, ¿qué es lo que hace Pedro? ¿Qué es lo que dice la Escritura que hace Pedro? Dice que se arrodilla y le dice, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. En cuanto lo ve, él reconoce que es hombre pecador. Y él fue perdonado por su honestidad. Y en ese momento él fue perdonado por sus errores. Pero él no esperó ni un segundo, él se bajó y se aventó al mar y se hincó y le dijo, Señora, yo he pecado. Así que si Pedro fue pecado, y si tú tienes algún pecado en tu vida, puedes ser perdonado. No hay nada que lo impida.
Y en la medida en la que nosotros vayamos abriendo nuestro corazón a nuestros hermanos, que nosotros mismos nos reconozcamos como pecadores, es que vamos a ir siendo cada vez más apegados a la luz. Y esa luz verdadera que es de la que nos habla el apóstol Juan. Yo quiero comentarles que hay un conferencista que me gusta mucho, que dice que cuando uno inicia una relación matrimonial debería de decirle a su esposa: te engañé, mi vida, no soy Brad Pitt, pero que se debe de presentar ante su esposa totalmente desnudo y decir: mi vida, esto es lo que hay. Y yo creo que nosotros deberíamos de pararnos enfrente de un espejo y les sugiero que hagamos este ejercicio en nuestras casas o en donde haya un espejo de cuerpo entero y nos veamos y dejemos de engañarnos y decir: esta es lo que soy. Esta es la que se equivoca todos los días. Esta soy, y sí he mentido y me miento constantemente creyendo que soy muy purificada cuando yo ya tengo la mente volada por el hermano o por quien sea que me hizo algo. Reconozcámonos con nuestros errores, hermanos, y yo creo que ese es un paso súper importante para poder ir avanzando hacia la luz. Porque si nosotros nos volvemos cada vez más verdaderos y honestos, esa luz va a empezar a brillar. Tanto que no va a haber necesidad de hablarle a los demás de la palabra de Dios. No va a haber necesidad de hacer campañas evangelísticas ni cultos evangelísticos, porque Dios va a traer a las personas que van a ser añadidas, porque aquí va a brillar la luz de Jesús. Y entonces lo que vamos a hacer es que por la presencia de Dios los vamos a hacer sentir en casa y les vamos a decir: ya no estás solo, has llegado a la familia de Dios. Mi deseo, hermanos, es que continuemos en el camino y que no desfallezcamos. Y que si vemos a alguien necesitado, le extendamos la mano, le abramos nuestros brazos, le demos un hombro y no juzguemos a los demás. Porque mi familia de fe para mí lo es todo. Y de verdad, lo digo con todo mi corazón. Gracias, gracias, gracias por estar siempre, siempre conmigo. Que Dios les bendiga, hermanos.